pues vamos a ver lo que es el último tema de su curso llamado Procesamiento y Análisis de Datos con Excel. Este tema pues es macros. Las macros pues ya vieron una leve introducción en cuanto a lo que es en su presentación o diapositiva, como gusten llamarla. En resumen, las macros pues son un proceso de secuencias o procesos que son programados o grabados para fines diversos. ¿Qué puedo hacer con macros? Puedo hacer muchísimas cosas. Macros por sí solo es un mundo dentro de Excel, porque podemos hacer muchas cosas de manera más rápida y pues automatizada. Vamos a ver qué podemos hacer con una macro. En este caso, en este video vamos a ver lo que son las macros grabadas. Las macros programadas pues obviamente requieren que sepan programar en lo que es Visual Basic. Si no dominan Visual Basic, no van a poder crear una macro. Entonces solamente pueden trabajar con lo que son las macros grabadas. Para habilitar esta ficha de programador, seguramente la mayoría no la tienen, es Archivo, Opciones, y aquí en Personalizar cinta de opciones, aquí nos aparecen dos secciones. En la segunda, la de la derecha, les va a aparecer a ustedes de esta manera: Programador, puede que les aparezca así, o desglosado. La activan y le dan clic en aceptar y listo, ya está habilitada su ficha de programador. Aquí tenemos Visual Basic, macros, grabar macro, entre otras opciones. En este video vamos a trabajar con lo que son insertar para crear un botón y grabar macro. Al darle clic en grabar macro va a cambiar esto a detener grabación. Y aquí en la barra de estado va a aparecer un icono de detener grabación, como cuando grabamos video, que es un cuadradito. Bien, más bien cuando yo le doy clic en grabar macro, cada clic que yo doy, todos los clics que yo dé, todos los procesos que yo haga dentro de Excel se van a grabar en esa macro, y es lo que me va a ejecutar una vez que realice una macro. Bien, vámonos a grabar rápidamente una macro. Les recuerdo, son macros sencillas, sumamente sencillas. Después de esto, ni de chiste pueden poner en su currículum: sé programar macros, sé crear macros. Esto pues les va a servir para a lo mejor un ejemplo que vamos a ver de una base de datos que tenemos que procesar solamente, pero no es como que después de esto, ya les repito, pongan en su currículum programador de macros, porque no, créanme que macros como tal nada que ver con lo que vamos a ver. Esto está súper sencillo, una leve introducción. Bien, vámonos a entonces grabar macro. Lo que vamos a hacer, les explico antes de grabar, es darle un formato distinto a este texto de nuestras celdas. Entonces vámonos a grabar una macro. Nos pide el nombre de la macro. En este caso va a ser macro, mi primer macro. Pero aquí no acepta espacios, lo podemos poner así: mi primer macro, o si lo quieren separar con guión medio o guión bajo. Estas dos las dejamos así. Descripción: esta es mi primer macro. Aceptar y listo. Observen cómo ahora me aparece detener grabación y aquí me aparece el icono de detener grabación. Ahora ya estos clics que yo estoy haciendo me los está grabando. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es cambiar la fuente tipográfica. Le ponemos una Verdana en tamaño 16. Lo ajustamos. Lo queremos de un relleno color, que está aquí. Y lo queremos de verde. Ahí está. Lo queremos en negritas. Y lo queremos, se me olvidó el nombre, cursiva, en cursiva. Listo. Y le vamos a agregar aquí, sí, aquí, combinar y centrar, mi primer macro. Igual lo resaltamos, con un amarillo, negrita y rojo. Así nada más.
Me llevo que 1 minuto, 2 minutos, no, ni 2 minutos. Ya tenemos la macro. Tenemos las dos opciones de tenerlo aquí o yéndonos a la ficha programador de tener grabación. Lo vamos a hacer aquí y listo. Ahora si nos vamos a macros, aquí nos van a aparecer las macros que hemos creado. Ahí está. Si yo le doy a ejecutar, me va a ejecutar la macro, pero como la macro lo que me va a hacer es prácticamente lo que ya tengo aquí, pues lo que tenemos que hacer es retroceder todo a su origen. Ahí está. Eso es lo original y ahora sí me voy a macros, selecciono mi macro, ejecutar. Y listo. Lo que hice en 1 minuto lo hice en 1 segundo. O más bien Excel me lo hizo en 1 segundo. Es súper fácil, es muy sencillo. Bueno, ahora lo malo, por llamarlo de alguna manera, de las macros es que no podemos deshacer los cambios que ya hicimos. Observen cómo aquí no me aparece habilitada la opción de deshacer o el famoso control Z. Igual si yo presiono control Z, no me hace nada. Bien, vamos a retroceder esto nuevamente. Bueno, ya no podemos retroceder, le vamos a quitar el formato. Sin relleno. Negro. Ahí está. Y estaba en una tipografía más bien Calibri. Calibri en tamaño 11 estaba, si no me recuerdo. Y esto no existía. Bien, ahora vámonos a programador. Vamos a crear un botón para estar evitando el ir a la ficha programador, macros y aquí ejecutar. Lo podemos ahorrar creando un botón. Para crearlo, dentro de la ficha programador nos vamos a insertar y tenemos control de formulario y control ActiveX. Vamos a elegir el primer icono que es un botón. Si observan, mi cursor cambia a esta pequeña cruz o mirilla. Damos un clic y sin soltar arrastramos según el tamaño que queramos para nuestro botón de la macro. Yo lo quiero más o menos así. Me pregunta a qué macro va a hacer referencia ese botón. Selecciono mi macro y le doy clic en aceptar. Ahí está. Yo le cambio el nombre. Le vamos a poner mi primer macro. Le doy un clic afuera y ya se creó mi botón. Observen, si yo pongo mi cursor ahí en el botón, cambia a una manita con un dedo señalando. Para cambiarle el nombre, si es que lo necesito, le doy un clic derecho. Ahí está. ¿Ya vieron? Igual si le quiero cambiar la macro, le doy clic en asignar macro y ya selecciono otra macro si es que la tengo diseñada o creada. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Si lo quiero mover de lugar, clic derecho y aparece así como cuando seleccionan una imagen. La podemos mover más para acá, donde ustedes quieran. Ahí está. Ahora sí voy a correr mi macro, le voy a decir le voy a dar clic en mi primer macro. Ahí está. Que me tomó 1 segundo. Tiene mucha funcionalidad si lo que nosotros necesitamos es elaborar, pues, en este caso, a lo mejor cada semana, cada quincena o cada mes, requerimos de crear un reporte. El reporte está basado en exactamente la misma base de datos, pero a lo mejor con otros criterios numéricos o situaciones así. Entonces, para evitar estar haciendo todo el proceso nuevamente semana por semana o quincena o mes según, podemos crear una macro grabada para ahorrarnos todos esos procesos. Bien, ya tenemos esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las macros se quedan guardadas para el libro existente. No se quedan guardadas en Excel. Es decir, aquí voy a programador, macros y me aparece mi primer macro. Pero si yo cierro mi libro y abro un nuevo libro y quiero correr esa macro, no me va a correr porque no está aquí en macro, solamente se guarda en el libro. Me van a decir, y entonces, ¿cómo le hago si yo quiero correrla en otro libro? Sí se puede, pero lo que tienen que hacer es
primero abrir el libro que tienen, que tiene la macro. Bueno, antes de continuar con la siguiente práctica, vamos a guardar y sobre todo aprender a guardar un libro que contiene una macro. Un libro que contiene una macro no se guarda de la misma manera. Lo guardamos, bueno, el proceso sí, pero el tipo de guardado es aquí en tipo, en lugar de dejarle por default libro de Excel, vamos a elegir libro de Excel habilitado para macros. Recuerden, el proceso es exactamente el mismo. Lo guardamos y le decimos que en tipo lo queremos como libro de Excel habilitado para macros. Vamos a guardarlo en el escritorio y le vamos a poner mis primeras macros. Ahí está en el escritorio. Bien, ya lo creamos, le cerramos. Aquí está. Y observen cómo aparece el icono de mi libro de manera distinta a un libro tradicional, por llamarlo así. Me aparece este pequeño dibujito que simboliza a la macro. No me aparece como aquí lo que son esas como filas que representan las celdas y todas esas situaciones. Aquí me aparece esta como hoja y eso significa que ahí tengo creada una macro. Si yo me voy nuevamente y abro mi Excel, abro un libro nuevo y me voy aquí a programador, no tengo ninguna macro, no puedo aplicar nada. Entonces ahora yo voy, abro mi primera macro o el libro que tenga mi macro, habilitar contenido, me voy a abrir un nuevo libro, ya ahí tengo dos libros, observen. Y ahora si me voy a programador, macros, aquí tengo habilitada la macro porque está abierto el libro que contiene la macro. De hecho, cuando creamos el botón nos decía aplicar para todos los libros abiertos. Para esto nos sirve. Esa opción no las da por defecto, no tienen que preocuparse por estar viendo si se habilita o no. ¿Ya vieron? Si cierro macros ya no me aparece. Si yo abro mi libro de la macro, si lo abrí, sí lo abrí. Ahora me regreso a mi libro, macros, mi primera macro, le voy a decir ejecutar. Ahí está, no tenía nada, pero me dio los formatos que yo había asignado acá en las celdas. Ahí está. Así es como puedo trabajar con una macro de otro libro en otro libro, valga la redundancia. Pero es importantísimo que guardemos los libros. Vamos a abrir este nuevamente. Vista, programador, perdón, no era ahí. Aquí. Es importantísimo que lo guarden de esta manera. Libro de Excel habilitado para macros. Si ustedes van y lo guardan normal, se les olvidó, ya se jodieron, van a tener que volver a crear la macro. Entonces es importantísimo esa parte, ¿sale? Bien, vamos a ver el otro ejemplo para crear una macro. Bueno, el proceso es el mismo en cuanto a la macro grabada. Lo que va a ser diferente aquí es lo que vamos a hacer en esa macro, el objetivo de esta macro. En este caso les comentaba que tenemos aquí básicamente un resumen, o no un resumen, una pequeña base de datos de unas ventas de un restaurante. Lo que nos piden semanalmente es un reporte del top 5 de ventas. Lo que más se ven, los 5 productos o las 5 categorías, vamos a trabajar las 5 categorías que más se venden a la semana. Entonces, si yo tengo mi base de datos exactamente igual, a lo mejor no igual, pero porque va a ser variable. A lo mejor una semana vamos a tener menos ventas, a lo mejor otra semana vamos a tener más ventas. Entonces ya deberíamos de tener un estándar. A lo mejor si son más, pues seleccionamos desde acá. Y ya no hay problema. A lo mejor si manejamos un promedio de 1000 ventas, pues en este caso, como vamos a convertir una tabla, la vamos a convertir, perdón,
desde aquí y hasta la celda 1000. Hasta aquí era, ya se me olvidó, la J. Está por aquí. Ahí está. Aceptar. Se preguntarán, ¿por qué estoy creando por qué estoy haciendo este proceso si lo puedo hacer con mi macro? ¿Por qué? Porque si recuerdan, al crear aquí una tabla, me asigna el nombre tabla 1. Y como vamos a crear el reporte en otra hoja, observen o recuerden también que me asigna el nombre hoja 1. Y aunque yo elimine esta hoja, si creo otra, me cambia a hoja 2. Y así aunque yo las elimine, se va creando una secuencia. Lo mismo con las tablas. Aunque yo retroceda todo el proceso, aquí me va a aparecer tabla 2, tabla 3 y eso me va a generar un conflicto en la macro, porque lo que me va a hacer es buscarme la tabla 1 y buscarme la hoja 1 o 2 o lo que tenga. Entonces esto yo lo hago previamente en el caso de un reporte que maneje pues tablas dinámicas y tablas. Ahí ya va a depender pues de lo que ustedes vayan a hacer. Bien, entonces aquí le vamos a poner datos macro. Ahí está. Y aquí le vamos a poner reporte. Lo mismo, la hoja debe de tener el mismo nombre siempre, porque si no, la macro no me va a funcionar, me va a generar un conflicto. Bien, ya tenemos creado esto, ya tenemos esto. Ahora sí, parece que nada nos va a afectar. Vamos a programador, grabar macro. Le vamos a poner macro dinámica. Ahí está. Ya está grabando. Todo clic que yo dé a partir de ahorita me lo va a grabar. Nos vamos a insertar tabla dinámica, tabla o rango. Le decimos, ¿cómo le pusimos? Ya se me olvidó la verdad. Datos macro. Entonces nuevamente insertar tabla dinámica, datos macro. Ubicación aquí. Ahí está. Lo que queremos son las ventas de nuestras categorías. Asumo que esto ya lo saben hacer. Ya vimos este tema de tablas dinámicas y vemos un ejemplo como lo que vamos a hacer. Este lo queremos ordenar. No, perdón, aquí. Ordenar de mayor a menor. Y queremos el top 5. Filtro. 10 mejores. 5. Ahí está. Y le vamos a dar un formato de pesos. Listo, ahí está mi reporte. Pero me están pidiendo un reporte pues más visual. Insertar. Gráfico. Y queremos los ocultamos. Ocultar. Aquí le vamos a poner top 5 de ventas semanales. Ahí está. Y aquí lo quiero, le puse al revés, ordenar de mayor a menor. Ahí está. Ahí está. Así, esto es lo que yo voy a hacer cada semana. Un reporte de esta base de datos de los últimos, de los 5 productos más vendidos por categoría. En este caso que son vinos, pizzas, entradas, bebidas no alcohol y cervezas. Y entonces si en este caso, si mi tabla dinámica o la base de datos más bien a lo mejor tiene menos datos, no pasa nada, mi rango va a ser el mismo. Si a lo mejor es de 900 datos, no me va a pasar nada. Por eso en este caso vamos a pues tener un criterio de un promedio de ventas, o según los datos que vamos a manejar, un promedio de los datos que vamos a manejar para que no nos afecte. Y bueno, ya finalizamos la macro, paramos la grabación. Y ahí está. Programador, macros. Ahí está, mi primera macro. Bien. Vamos a eliminar esta hoja. Vamos a crear esta nueva que se va a llamar exactamente igual. Reporte. Ahí está. Vámonos aquí. Insertar. Y dibujamos.
mi primera macro, ¿no es cierto? Macro dinámica. Ahí está. Y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner no es cierto, era macro dinámica. Macro dinámica. Creo que me equivoqué aquí. Déjenme confirmar. Asignar macro. Va a ser macro dinámica. Aquí es donde nosotros podemos cambiar pues la macro. Si a lo mejor nos equivocamos, como a mí me pasó ahorita, le damos clic derecho al botón y se desglosa el menú, escogemos la opción asignar macro y aquí pues ya seleccionan la macro que quieren para ese botón. En este caso va a ser macro dinámica. Aceptar y listo, ya está mi botón. Ahora sí, nos vamos a crear nuestra macro, o más bien a ejecutarla o a correrla. Y listo, ahí está. Lo que yo hice en 2-3 minutos, para los que a lo mejor se les complica todavía un poquito, puede que 5 minutos o incluso hasta 10, me lo hace en 5 segundos o menos. Esta es la utilidad de las macros. Así de sencillo es esto. Y bueno, los puntos importantes que deben de recordar es... con esto no pueden decir que ya son unos expertos en macros. ¿Por qué? Porque necesitan saber programar. Vámonos aquí a programador, vámonos a Visual Basic y aquí en módulos nos aparece módulo 1 que va a ser mi primera macro. Observen, aquí me aparece mi primera macro, este es mi primer macro y todo esto que tenemos aquí son los procesos que hicimos, pero ya escritos en lenguaje de programación. Vean. Ustedes van a saber ejecutar todo esto, la mayoría no, a menos que dominen o conozcan la programación en Visual Basic. Vámonos a ver la otra que es un poquito más laboriosa, es esta. Aquí aparece mi macro dinámica. Aquí están todos los procesos. Columna, display error, falso, finalizar procesos. Observen todo. Tabla dinámica, todos los procesos que hicimos, pero vean, observen aquí me aparece top 5 ventas semanales. Todos los procesos que hicimos ya están aquí de manera, en lenguaje de programación. Para que ustedes hagan una macro más avanzada, pues necesitan, repito, ya lo dije muchas veces, necesitan dominar lo que es el lenguaje de programación en Visual Basic. Si no lo saben, pues pueden hacer procesos sencillos como estos que vimos con las macros grabadas. Son algo sumamente pues sencillo. Bueno, sencillo porque pues nada más tienen que habilitar la ficha programador, usar grabar macro y lo demás pues es exactamente lo mismo que hacen cotidianamente. Nada más que vamos a asignarlo a una macro y pues ya. Y bueno, ya les enseñé también cómo correr la macro. Por ejemplo, vamos a abrir otro libro. Programador, macros. Aquí me aparecen las dos macros que tengo existentes, pero haciendo referencia al libro que tengo acá. Vamos a guardar Si yo cierro macros, ya no me aparecen. Entonces, si queremos correr la macro en otro libro, recuerden tener abierta el libro que contiene la macro. Y pues con esto finalizamos este video y a la vez pues este curso. Personalmente espero que les haya sido de mucha, o más bien les sea de mucha utilidad lo que yo les haya enseñado. Y pues espero estar en contacto en algún otro curso. Nos vemos.